El libro de Mateo capítulo 9, verso 14. Dice así en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias te damos, Padre, en este día por tener misericordia de nosotros, por permitirnos estar aquí en este lugar. Oramos por nuestra hermana Lucía Alfaro, Señor. Va a estar saliendo de la ciudad. Dios mío, bendícela, guárdala, llévala con bien, Señor, hacia donde ella se dirige, juntamente con las que le van a estar acompañando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por cada una de las peticiones, Señor, que se han dado a conocer. Por nuestra hermana Noemí, Padre Santo, bendícela, pon tu mano divina, tu brazo de poder sobre su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el sobrino de nuestro hermano Miguel. Dios mío, creemos en tu palabra y creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos por la vida de su sobrino, por sus familiares, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. El tema que vamos a estar viendo a la luz de la palabra de Dios es un tema que poco a poco va quedando solo como enseñanza, para muchos no aplicable para nuestro tiempo, pero en realidad sigo creyendo que la palabra de Dios sigue vigente para nuestra edificación. Y oraba precisamente al Señor, como siempre, para que me revelara lo que habría de compartir en este día. Y el Señor puso fuertemente en mi corazón hablarles de este tema, sobre del ayuno. Y quizás alguien inmediatamente vaya a pensar: sencillo, nos va a hablar de que apartemos un día exclusivo para dejar de comer. La realidad es más que eso. El tema del ayuno. Y al meditar en este tema me vino el pensamiento, aquellas veces que me han realizado esos análisis médicos, regularmente el requisito que le piden a la persona que va a ir a los análisis, le dicen mínimo tiene que abstenerse de alimentos por un transcurso de 8 horas. ¿Cuántos lo han hecho, hermanos? ¿Verdad? ¿Y cuál es la finalidad? Meditaba yo en eso. ¿Se ha puesto a pensar? Para que los análisis, o sea, en el análisis no interfiera en absoluto en lo que van a estar ellos realizando, ¿cierto? Cierto. Ahora, ¿en qué otra intervención médica lo mantienen sin alimentos? Cuando le van a hacer una cirugía, ¿verdad? Una operación. ¿Se ha preguntado por qué también? Están muy callados, hermanos. Estamos aprendiendo. Gloria a Dios, lo están pensando, ¿verdad? Bueno, yo estaba meditando en eso y digo, bueno, a lo que yo he sabido, dices, porque muchas veces la reacción de la anestesia o ciertas medicinas puede ser que le causa vomitar o interfiere de alguna manera en los estudios y aún en la cirugía. Entonces, ahora médicamente está comprobado que la práctica del ayuno depura el organismo, se restauran las células, se le da un descanso al organismo para un mejor funcionamiento físico. ¿Cuántos sabían eso? Pero antes de que usted se vaya más allá y dice, bueno, el hermano hoy nos va a dar clases de nutrición o qué sé yo, no.
O sea, no es la intención, es así. Solo le estoy dando información como referencia de que el privarse de algo es importante para nuestro organismo. De cierta manera nos favorece. Y precisamente el viernes, hablando con un hermanito, no sé si esté aquí presente, me dice, hermano, y él estuvo varios días ahí en casa, y tuvo que ir con el médico. Dice, hermano, me sacaron varias jeringas de agua de mi rodilla. Dice, ¿y sabe por qué fue, hermano? Meditando yo todo esto, el doctor me dijo que era una tal enfermedad, la nombró. Dice, pero algo que me llamó la atención, dice, es que, ¿sabe qué? Me descuidé y comí, dice, descomunadamente cosas que no debían de comer. Pero algo que me llamó la atención es que dice, me descuidé con la alimentación, y entonces en vez de ayudar empeoró mi problema. Pero la palabra que se me quedó grabada fue esa, me descuidé. ¿Sabía usted que por causa de descuidos han habido muchas desgracias, aún hasta muertes? ¿Cuántos sabían eso? Y estoy hablando de descuidos de solamente un par de segundos. O sea, ha venido a ser la causa de muchas muertes, de muchos accidentes. Ahora, alineando el lente a lo espiritual, hay un verso de la palabra de Dios que me agrada, y fue las instrucciones exclusivas que el Señor le dio a Josué en Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá bien. Y en Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En casa, andando en el camino y aún al acostarte. Quiere decir que al meditar en su palabra en todo tiempo va a haber un efecto especial, positivo. ¿En dónde? En mi conducta, en mi carácter, en mi diario vivir. ¿Se han puesto usted a pensar en eso, hermanos? En mi caminar. ¿Cuántos se han puesto a pensar en eso, hermano? Como que no lo veo medio convencido. Créalo, porque aún en el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, o sea, medita de día y de noche. Y dice, y lo compara, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. Entonces todo ello nos indica, nos dirige, nos enfoca a que la palabra de Dios tiene que causar algún efecto en nuestras vidas, como el salmo que precisamente estuvimos meditando. Ahora, seamos honestos, Iglesia de Cristo. Todos pudieron meditar en ese versículo durante la semana. No contesté rápido. Si somos honestos, le aseguro que son varios los que no. Y no lo tome como un regaño, ¿verdad? Tómalo como una enseñanza. Pero solamente medite, ¿verdad? Medite. Salmo 127, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, o sea, cuando usted está meditando en eso, ¿qué se le viene a su mente? O sea, que si el Señor no está al frente de mis proyectos, o sea, va a ser en vano. ¿O no lo entiende usted así? Sí, o sea, yo sé que de muchas maneras puede el Señor darnos la sabiduría para entender ese verso. Si no pongo al Señor sobre mis proyectos, o sea, todo va a ser en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, Él la guarda. Entonces, cuando usted anda meditando en eso, imagínese, o sea, llenándose de aquello. Pero
O sea, ¿qué es yo mismo? Si usted lo ha notado, o sea, yo mismo por ahí de repente digo, a ver, hermano, ¿cuál es el verso? Y por ahí me ve que titubeo, es muestra, y le soy honesto, es que anduve afanado y así pasa, y lo dice uno con pena, con vergüenza. ¿Me explico, hermano? Y esto no es para que usted esté ahí, o sea, que sienta una presión y no, solamente a donde voy es que la palabra de Dios es para nuestra edificación, como dice el apóstol en uno de sus escritos, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios tiene que traer un efecto a nuestras vidas. Entonces le digo, hay mucha distracción. Y le digo, y ahora, cuando me fui al diccionario a buscar el significado, la palabra ayuno, que es lo que vamos a estar hablando en este día, fue precisamente lo que me dio a tocar estos puntos primero. Y le digo, y de antemano yo estaba dirigido a irme directo al tema, pero antes de eso el Señor me dio a tocar estos puntos antes. Entonces me fui al diccionario. Ayuno, según el diccionario de la lengua española, es privarse de algún gusto o deleite. Está aquí, hermano. Amén. Privarse de algún gusto o deleite. Le pregunto, ¿en qué podríamos aplicarlo? Si la definición es privarse de algún gusto o deleite, cuando se habla de privarse de algún gusto o un deleite, podríamos traducirlo: sacrificar un gusto o un deleite. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, ahora, el asunto es este, que hay gustos o hay deleites que se han convertido en excesos y van y conducen ¿a dónde? A convertirse en un vicio. ¿Sí o no? Sí. Las ocupaciones de cualquier índole. Puede ser el trabajo, el deporte, el gimnasio. Solamente le doy unas cuantas, nada más. Todas esas cosas nos pueden envolver al grado de convertirse en una adicción, en un exceso, un vicio, y cuando se llega a aquel nivel, aquella cosa llega a controlarnos. Ahora, y este tema va con el enfoque del ayuno, no nos olvidemos que según el diccionario es privarse de un gusto o deleite, sacrificarse por algo. Trasladando este concepto a lo espiritual, pudiéramos decir que el Hijo de Dios debe de buscar el dominio propio en su vida, como nos dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino más bien de amor y de dominio propio. Ahora, antes de adentrarnos al tema, me asusté al escuchar a alguien decir que las estadísticas del consumo de lo que se conoce como media o redes sociales mundialmente, del uso de los que tienen smartphones, es de 5 horas diarias. Asústese. Y quizás alguien diga: no, yo no. Por ahí me enteré que hay un app donde usted puede ver el tiempo que usted, las veces que usted ve su teléfono. ¿Alguien sabía de ese app? Dios mío. Sería bueno a lo mejor ponerlo, ¿verdad? O sea, me asusté, hermanos. O sea, 5 horas diarias que sumándolo son equivalen a 75 días de 24 horas al año, casi 3 meses al año, y ese es un aproximado de que aquel que tiene el teléfono lo ve alrededor
de 100 veces al día. ¿Está aquí, hermano? Amén. Y le aseguro que cualquier algo por ahí del Señor está ahí. Sí. O sea, 100 veces al día. Yo no sé, en algún lugar vi, dice, si viéramos la Biblia como vemos el teléfono, imagínense lo que tendríamos en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. Pero le digo, estamos tan abrumados, tan enfocados a las redes sociales, que están absorbiendo tremendamente nuestro tiempo. Entonces, si el ayuno, que es privarse de un gusto, de un deleite, o sea, produce algo positivo, prácticamente desintoxica a la persona, lo depura, le hace un bien. Estamos hablando de la comida. Ahora, ¿qué será un ayuno de teléfono? Hermano, por favor, ni se meta por ahí. Pues me voy a meter. Porque es triste. Es triste, ya no existe la relación de familia, de pareja, cuando están en el restaurante. Usted lo ha dicho en otras ocasiones, se lo vuelvo a repetir, y desafortunadamente sí, o sea, como que es algo, o sea, como que estamos viviendo en el tiempo de los zombies. Y esto no es ficción, es una realidad. Usted ve personas que se accidentan en todas las áreas. ¿Por qué? Porque van ahí pegados al teléfono. Ahora, el asunto es que esto ya no es en los adultos, ya desde los niños. El niño ya no sabe como antes, salía a jugar, a ver con qué juega, a los encantados, a las escondidas, o a jugar el bote. ¿Cuántos juegan al bote? Para ellos que no sé, un día le vamos a enseñar para el bote. El burro y tanta cosa. O sea, y ya no. ¿Por qué? Porque están ahí pegados y pasan horas y horas. No se diga en los baños. Usted va a un baño público y dice, Dios mío, no se desocupa ni uno. Pues ¿por qué? Porque todo el mundo está ahí en el celular. Sí. Entonces estamos siendo envueltos de ese movimiento. Cuando yo escuché las estadísticas que daba precisamente, de hecho, un hermano, dije, Dios mío, 100 veces a ley. Quizás alguien diga, no, yo tanto, no, bueno, probablemente 75. 75, 91, 99. O 91, ¿verdad? Pero la realidad es esa, iglesia. 99. Y le digo, sí, vamos con enfoque a lo que es el ayuno. O sea, no me estoy desviando del tema. Pero meditaba yo y decía, Dios mío, o sea, que tantas cosas tenemos que ayunar. Pero no estamos tan enfocados que digo, ¿cuál fue la cosa que le hizo ver el Señor a Marta? O sea, ¿cuál fue en qué se enfocó en el problema de Marta el Señor cuando fue y los visitó a María y a Marta? ¿Qué le dijo? Afanada y turbada. ¿Por qué? Por los afanes. No había teléfono, ¿verdad? Pero por los afanes. Entonces dice, María escogió la mejor parte. O sea, Marta, hay tiempo para todo, Marta. Entonces quizás el Señor en este día vaya a decir, voy a hablarle a muchas Martas y Marcos en la iglesia. Que estamos tan afanados y nos trae turbación. Y entonces nos damos cuenta, ponemos en la balanza de valores y nos vamos dando cuenta que los valores están guiados en otras cosas que no es para nuestro beneficio espiritual. Alzaré mis ojos a los montes, dice. ¿De dónde vendrá mi socorro?
O sea, no estaba diciendo que iba a venir su socorro, venía de ahí del monte, no, mi socorro viene del Señor. Entonces, que sepamos, que tengamos esa seguridad en dónde está nuestra confianza. Pero hoy en este día, tomémoslo como enseñanza. No, ese no era el tema, pero dicho sea de paso, algo está absorbiéndote extremadamente el tiempo. Te digo, puede ser el trabajo. Y yo no estoy diciendo que no trabajes. No. O sea, debemos de trabajar. ¿Amén, hermanos? Amén. Claro que sí. Pero, ¿de qué manera, la vez pasada les dije, de qué manera Faraón quería obstruir al pueblo de Israel para que fuera a adorar a su Dios al desierto? O sea, les dijo, estos andan ahí muy, o sea, como que tienen mucho tiempo y andan queriendo ir a adorar a su Dios, pues vamos a aumentarle más horas de trabajo. Y muchas veces, o sea, cuando no hay el discernimiento, es, ¡ay, bendición de Dios! No, o sea, si algo ya te está evitando el venir a darle la gloria al Señor, entonces no es algo que viene de parte de Dios. ¿Me explico, hermano? Si alguien te está apartando del verdadero objetivo, que es darle y reconocer sus milagros, sus maravillas, sus proezas, y venir a traer sacrificios de alabanza, venir al santuario con acción de gracias, y dices, no, es que mira qué bendición, hombre, si me dicen que trabaje las 24 horas, dicen que tengo la oportunidad. Entonces, si no disciernes que eso no viene de parte de Dios, entonces quiere decir que es una urgencia que hagas un alto de emergencia. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, ahora sí, entrando al tema, el ayuno ha sido un tema de controversia a través del tiempo. Unos dicen que eso era para el Antiguo Testamento, otros dicen que todo lo contrario, otros dicen que sin agua, otros con agua, otros enseñan que el ayuno debe comenzar un día antes a las 12, otros que a la puesta del sol. Pero analicemos a la luz de la palabra de Dios este tema, ¿verdad? Entonces decíamos, ayuno quiere decir privarse de algún gusto o deleite, y según en el diccionario bíblico es abstención de tomar alimento, abstinencia de alimento por un tiempo determinado. Ahora, según la escritura que leímos, si vamos de regreso una vez más, capítulo 9, verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, en pocas palabras les digo, o sea, ¿cómo pueden pedirle a estos que están alegres a que se entristezcan? No hay motivo. ¿Por qué? Porque están de fiesta, el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Y entonces qué dice? Ayunarán. O sea, entonces va a ser el momento de ayunar. Pues quiere decir que el Señor en ningún momento dijo, pues eso quedó allá para el tiempo pasado. No. Es para nuestro tiempo. Los discípulos de Juan abordaron al Señor con la pregunta de por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces. Mas sin embargo, los discípulos de Jesús, o sea, no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor. Y la respuesta del Señor fue sencilla. Ahora, iba a llegar un tiempo de quebrantamiento, de ayuno, pero a la vez también el Señor aprovechó para decirles el error en que habían caído de estar practicando un ayuno puramente tradicional, basado en viejas formas del judaísmo, y por ello el Señor les refiere enseguida de que no se puede poner un remiendo nuevo sobre un vestido viejo, y no se puede echar vino nuevo sobre un odre viejo. O sea,
prácticamente el Señor les estaba diciendo, el ayuno debe de ser para el Señor y no basado en sus propios deseos, como de hecho lo menciona en una parábola que el Señor les dijo del fariseo y el publicano. Fue claro ahí una enseñanza que les trajo que a muchos, y claro, la dirigió a muchos que confiaban en ellos mismos, pero lo peor de todo es de que miraban muy de reojo a los demás, o sea, lo miraban como muy poca cosa. Entonces vino y les dio esa parábola, les dijo, estaba el fariseo y oraba de esta manera y decía, Señor, diezmo de todo lo que tengo, oro tantas veces, ayuno tantos días por la semana y aún no soy ni como este pecador, ni como este publicano. Entonces ahí les dio esa comparación para traerles una enseñanza, y por ello es muy importante que analicemos este tema basándonos a la luz de la palabra de Dios, haciendo a un lado las tradiciones eclesiásticas como también conceptos personales y aplicando las reglas de interpretación para no equivocarnos. Primero, la Biblia clasifica el ayuno de 4 formas, aunque hago la aclaración, no los registra textualmente, solo se les ha denominado así. Por ejemplo, se conoce como el ayuno parcial, el ayuno total, el ayuno natural y el ayuno sobrenatural. Y es importante estudiar detenidamente este punto a la luz de la palabra de Dios, porque de otra manera podemos caer en el error de formar una doctrina puramente humana. Pero muchos creen y dicen, no, pues es que yo voy a ayunar para que Dios me dé poder. Y ese es un concepto equivocado. ¿Cuántos sabían eso? Es un concepto equivocado. O voy a ayunar para que Dios haga este milagro en mi vida. Entonces tal pareciera como que estamos ayunando para forzar a Dios a que Él obre conforme a lo que yo necesito. Y voy a ayunar para que quiero ser más santo. Entonces se han formado diferentes clases de concepto, y muchas veces la persona que ayuna, entonces si no tiene cuidado, puede tender a caer en el error de que entonces está mejor que los demás. Entonces va a tener un concepto de sí mismo muy alto que los demás, y dice, no, esos carnales ni siquiera ayunan. Entonces, no, prácticamente, entonces ya está cayendo en la carne, él mismo, ella misma. ¿Me explico? Porque el ayuno no es con ese propósito, y es importante estudiar detenidamente este punto. Ahora, comencemos viendo el ayuno que se le ha denominado como el ayuno parcial. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Le digo una vez más, literalmente usted no va a encontrar ahí que dice que es ayuno parcial, pero se le ha denominado de esta manera por los estudiosos como un ayuno parcial. Daniel 1, ¿lo tiene? Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según
veas. Consintió pues ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vean, aquí no sé si haya por ahí una versión que diga algo diferente en el verso 8, que alguien me lo lea en voz alta, por favor. Pero Daniel se no contaminaré con la comida y el vino del rey. Así que él le pidió al jefe de oficiales que no le obligara a comérselas. Amén. Bueno, prácticamente dice igual. Una versión, ¿verdad?, que dice, cuando habla de contaminarse, algo que dice, o sea, más bien diferente, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué entiende por contaminarse? Mancharse. Contaminarse. Ensuciarse. Alterar. Se pidió y él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. La traducción en lengua actual yo sé que dice diferente, nada más que no la traje conmigo, pero si alguien por ahí la busca inmediatamente, mientras nos vamos al capítulo 10 verso 3. Sí. Amén. Dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Amén. O sea, para él era un pecado. Entonces prácticamente quiere decir que había comida que el hebreo, ¿verdad?, no participaba de esa comida, que era inmunda. Entonces él propuso en su corazón no pecar delante de Dios. Ahora, en el capítulo 10, vea lo que dice en el verso 3, verso 1. Y en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea, él tuvo una visión él. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vean, ¿qué entiende por eso? Ayunó, estaba en ayuno Daniel. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. 3 semanas es lo que se le conoce el ayuno de 21 días, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, o sea, por el transcurso de 3 semanas estaba en ayuno. Ahora, cuando habla aquí, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿qué entiende por eso? ¿Nada qué? Pesado. No comió nada pesado. Hay otra versión que dice, no comí nada apetecible. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron los 3 semanas. O sea, la manera que demostraba a alguien que estaba en quebrantamiento, en duelo, o sea, se ponían unas vestiduras ásperas. O sea, que ellos sintieran aquella aspereza en su cuerpo, y no se untaban aceite, no se ponían perfume. Entonces o sea, estaba en una acción de duelo. Entonces aquí dice, no comí alimentos pesados. Entonces quiere decir que estaba comiendo, ¿sí o no? Entonces que él prácticamente estaba acostumbrado a practicar esta clase de ayuno,
que se le conoce como el parcial. Y le digo esto porque muchas veces hay personas que se van a los extremos y luego y dicen, no, es que eso no es ayuno, el ayuno es así, y entonces ya solamente lo enfrascan de una sola manera. Pero le pregunto, si ayuno en el diccionario, ¿qué dice que es? Privarse de un gusto o un deleite, que es algo que a usted le gusta demasiado. Y no entremos por ahí porque pero solamente digan algo que me encante, que estoy ahí pegado y que casi ya con los ojos cerrados ya estoy ahí. O sea, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos eso. Entonces dice, ok, entonces quiero entregarle un ayuno al Señor de esta manera, me voy a privar de este gusto, de este deleite. Y claro, porque voy a dedicarlo para darle gloria al Señor, para leer su palabra, para orar, para decirle, Señor, este tiempo lo he apartado exclusivamente para ti, para honrarte. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, le digo, pero como que nos hemos enfocado solamente y muchas veces, honestamente, ni es ayuno, solamente se están pasando hambres. Sí. O sea, recuerdo que era nuevo en el Señor y pues en una reunión de escuela dominical allá en Los Ángeles, pasó una hermanita, ¿verdad? Y a dar testimonio, y hermanos, anduvimos bien ocupadas se casó mi sobrina y pues se nos fue toda la mañana y ya era mediodía y dije, bueno, pues de una vez voy a ayunar, Señor. Y yo era nuevo y dije, caray, pues entonces así se hace. ¿Será ese el ayuno que Dios habla aquí? No. Porque aquí dice que Daniel propuso en su corazón, o sea, privarse de algo apetecible, de algo que a los ojos era algo rico. Entonces, me voy a privar de un gusto o de un deleite. Entonces, muy diferente decir, bueno, pues es que ya me levanté son como las 11 de la mañana, ya no alcancé a desayunar y bueno, pues ya lo voy a tomar como un ayuno. Voy a entregar el ayuno a las 12 del mediodía, pues es la hora que ya. Entonces se van a esos extremos que no son respaldados por la Biblia, hermanos. O de repente cuando viene el pensamiento y ya dice, no, pues es que la realidad yo voy a comenzar eso porque ya necesito bajar unas cuantas libritas. Entonces ya vas con una dirección equivocada. Aunque te ayuda, aunque físicamente te vas a hacer un bien, está comprobado médicamente. No es un asunto que, te vas a morir, no. A veces las mamás cometen ese error de estar ahí forzando a la criatura y no quiere comer ese ya, pues abre la boca, ya. O sea, entonces el muchacho, el organismo automáticamente cuando tiene algún malestar o no está bien físicamente, ¿qué tiende a hacer? Pues se le va el hambre. ¿Me explico, hermano? Realmente el niño se atrancó con dulces y golosinas un día antes y pues está ahí sin hambre. Entonces hay varios factores. Pero aquí el asunto es que Daniel dice en el capítulo 10, verso 3, no comí manjar delicado. Verá, la versión de allá de mi esposa dice, no comí alimento pesado. Entonces, es de pensar que a lo mejor no comió carne. Pues de hecho aquí lo mencionan adelante, ¿verdad? Ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, se supone que entonces estuvo ingiriendo algo. No lo dice aquí la Biblia, pero lo que está diciendo es de que no comió algo apetecible. Dice que estaba de luto. Estaba de luto, y a alguien que está de luto le pregunto, ¿tendrá hambre? Aunque el cuerpo lo pide,
pero como que hay un, o sea, se cierra. Y yo sé que ahí los acompañantes, la familia están ahí, ándale, come poquito, ¿por qué? Porque te puedes mejorar, pero o sea, la persona completamente en su tristeza, en su quebrantamiento, pierde el hambre. Amén, hermanos. Ahora, si regresamos un poquito allá al capítulo 1, verso 8 de Daniel, y a su nombre, hermanos. Dice ahí que propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse de la comida del rey. ¿Por qué no? ¿Por qué habla de no contaminarse? Porque la comida y la bebida de los paganos era consagrada a los ídolos. Y además era comida que había sido prohibida por la ley de Dios. Ahora, la comida que Daniel pidió para él y sus compañeros fueron legumbres y agua. La palabra legumbres es una palabra hebrea que aparece en plural en el Nuevo Testamento. Y en el verso 12 y 16 también está en plural. Y los estudiosos de la Biblia dicen que la palabra legumbres también puede referirse a trigo o cebada, pero también a vegetales frescos. Ahora, ¿qué acción importante vemos en Daniel? Verso 8. ¿Cuál es la acción importante ahí? Que se puso en su corazón. Propuso en su corazón no contaminarse. O sea, mantenerse firme a toda costa. O sea, dar a conocer sus principios que le habían sido implantados en su corazón. O sea, no voy a ceder a las invitaciones que me vengan que no van a agradar a mi Dios. O sea, esa es la parte importante. Daniel era un joven con principios sólidos, como que era una de las maneras que a Daniel le gustaba ayunar, ¿verdad? Porque allá en el capítulo 10 también lo vemos, entonces, pero ahí demostraba sus principios sólidos. Ahora, si notamos aquí detenidamente, Daniel en sí no estaba realizando un ayuno total, sino más bien había propuesto en su corazón no probar comida exquisita de su agrado, y también no ponerse perfume o aceite. Era en demostración de duelo o quebrantamiento. La historia dice que Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, ayunaba solo comiendo pan de grano y agua. Este ayuno, ¿cómo se pudiera considerar, hermanos? Parcial. Ayuno estilo Daniel, vamos a ponerlo así de esa manera. Ahora, veamos otra clase de ayuno, y es el de ayuno total. Vamos al libro de Esdras, capítulo 10. El tiempo va avanzando, hermanos. Yo creo que vamos a dejarlo para continuar con este tema. Amén. Esdras, ubique Crónicas, Reyes, Crónicas, y luego enseguida Esdras. Pero que hoy enfoquemos el mensaje. ¿Qué es aquella cosa que me controla? O sea, medita. Hay algo que si tú no tienes el control de ello, si no tenemos el control de aquello, entonces aquello nos controla. O sea, medita tú y di, caray, se requiere que yo haga aquí una depuración. Voy a desintoxicarme, porque se convierte en vicio. ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a desintoxicarme. Por ejemplo, ¿cuánto tienes que le entregaste tu vida a Cristo? 5 años. Y cualquiera dijera, porque yo lo escuché que mencionó que por ahí le vino el ataque, ¿sí o no? ¿Cuántos escucharon? ¿Sí? Por si creíamos que ya estamos exentos. No. O sea, el diablo
no duerme ni descansa. Él va a estar atacándonos en todo momento, a toda hora. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, vestidos de toda la armadura, para que podáis estar firmes. Entonces, veamos qué tiempo estamos dedicándole a lo espiritual, qué tiempo estamos dedicándole al trabajo, qué tiempo estamos dedicándole al descanso, y pongamos en la balanza qué es lo que pesa más. Y nos vamos a sentir apenados. Entonces, de lo que más llenamos nuestra mente y nuestro corazón, de la abundancia del corazón, o sea, es lo que vamos a manifestar. Amén. Entonces, te digo, esto es una prueba. Y yo con esto no estoy diciendo que le tenga temor, ni le tiene miedo al diablo. Sabe que el Señor nos ha dado la autoridad para reprender al diablo y a sus demonios. El Señor lo reprenda. Pero no debemos nosotros de apartarnos de la realidad que el enemigo va a querernos siempre estar atacando con lo que nosotros, con aquello que nos atrapó en otro tiempo. O sea, va a toda costa, nos va a estar enviando dardos. Y por eso la palabra es clara y siempre nos recomienda que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Amén, hermanos. Amén. Esdras capítulo 10, verso 6. Aquí habían cometido un gran pecado, el pueblo de Israel, habían tomado mujeres extranjeras y aquí vinieron a hacer un acto tremendo el pueblo de Israel, que decidieron a hacer las cosas de la manera que Dios le agrada. Verso 6 dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí vemos un ayuno total. Se dispuso a decir: no voy a comer ni a beber. O sea, completamente me voy a abstener completamente de lo que es alimento y agua. Aquí vemos un ayuno total. Vamos a Esther, el libro de Esther, capítulo 4. Todos conocen la historia de Esther. Ubiquen Nehemías, vaya a Esther. Esther, capítulo 4. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, hermano? Bueno, es que no me lo habían enseñado. Bueno, gloria a Dios que hoy lo vamos a aprender. Pero sí es importante el decir no porque le voy a torcer el brazo al Señor y que haga lo que yo quiera, porque ese concepto se ha tomado erróneo. Va a hacer lo que yo diga porque me voy a abstener de comer. No, ni lo va a hacer. Porque no depende de lo que usted y yo hagamos. ¿Me explico, hermano? Amén. Es su misericordia. Amén. O sea, si el Señor tiene misericordia de nosotros, Él hace lo que Él quiere. Amén, hermanos. Esther capítulo 4, verso 16. ¿Qué pasó aquí? Ustedes conocen la historia. ¿Verdad? Se levanta un edicto y prácticamente se iba ¿a qué? A destruir a todos los judíos, ¿verdad?
el diablo usando a Mardoqueo. A este, ¿cómo se llama? A Naamán. Mardoqueo era el tío de Esther. Entonces se dio un edicto y Mardoqueo llamó a Esther y le hizo saber, le dio la noticia del edicto que se había dado en el capítulo 4, verso 16, verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué dice? Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther se propuso ¿a qué? Ayunar, ni comer, ni beber, y dice, juntamente ¿con quiénes? Con mis doncellas. Entonces dice, únanse conmigo. ¿Por qué? Porque no era, ella no podía llegar nada más de buenas a primeras a irse a tener una conversación con el rey. Era hasta que las llamara, porque si no peligraban sus vidas. Y se quebrantaron y dijeron, pues que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahí vemos un ayuno total. Así rapidito, hermano, vamos al libro de los Hechos. Era por una causa. Amén, hermanos. Amén. Hechos 9. ¿Tiene? Amén. Verso 9. ¿Se recuerdan otro de los ayunos que fue por una causa? Ahorita se me viene a la memoria con los ninivitas. El Señor envía a Jonás y le dice: ve y diles que de aquí en 40 días Nínive sería destruido. Y dice que comenzó. Y solamente su mensaje: Nínive va a ser destruido de aquí en 40 días. No era un asunto ahí de que pues hínquense. No. ¿Y de qué manera accionó el pueblo, aquella ciudad? Se pusieron a ayunar, llegó hasta oídos del rey y dijo: no solamente, hasta los animales que les priven de comida. ¿Y cuál era el propósito? Para ver si acaso el Señor tuviera misericordia de nosotros, ¿verdad? Y otra cosa importante ahí que incluye en el ayuno, ¿qué fue lo que incluyó? Y apártense de todo mal. O sea, dejen de hacer lo malo. Y ese es un punto importante que vamos a estar tocando más enseguida. Entonces, si estoy ayunando, pero sigo haciendo barbaridad y media, entonces esa clase de ayunos, no son agradables delante del Señor. Te digo una vez más, ¿te estás hambriando? Sí, y acá dice, ¿saben qué? Prívense de la comida y dejen de hacer lo malo. O sea, una cosa va unida con la otra. No solamente pues nos vamos a privar de la comida para recibir un beneficio, ya lo recibí y continúo mi vida de la misma manera. ¿No? ¿Y el Señor tuvo misericordia de los ninivitas? Sí. Claro. El Señor tuvo misericordia de los ninivitas y no los destruyó. Esta última escritura, hermanos, Hechos capítulo 9, verso 9. Aquí vemos la experiencia, la conversión de Saulo, ¿verdad? Saulo dice que respirando amenazas
contra los discípulos del Señor, iba y pedía cartas, era para las sinagogas de Damasco, y era lo que hacía es que arrastraba a los creyentes, hermano, y los apedreaban. Entonces en el camino, precisamente, hermanos, en el camino el Señor trata con Saulo y cae en tierra, y el Señor habla con él y dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estoy leyendo el verso 5. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué fue lo que hizo? No comió ni bebió. Prácticamente se abstuvo de la comida, se quebrantó, y no me cabe la menor duda que estaba ahí clamando al Señor: Señor, ten misericordia de mí, yo no sabía que el daño te lo estaba haciendo directo a ti. Entonces se abstuvo de la comida, ayunó, y su ayuno fue total. Dele palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Póngase de pie.